Bueno, hay una serie de preguntas, algunas nos decías Isabel, que además están llegando. Sí, efectivamente, acabamos de recibir una hace escasos minutos de un oyente que realmente pregunta prácticamente lo mismo que las que nos habían preguntado hace unas semanas. Voy a juntarlas, si os parece. Tanto Sí. David Parece muy bien. Peleato como Antonio Rosselló preguntan por el catalán. David Peleato, por un lado, suma un comentario a esa pregunta. Dice: nos han triturado durante 30 años hasta hacernos sentir extranjeros en nuestro propio país por el mero hecho de hablar en español. Él escribe desde Lérida. Por favor, expliquen desde cuándo se habla español en Cataluña y por qué es una lengua tan propia de esa región como lo pueda ser el catalán. Eso por un lado. Y por otro lado, desde Valencia les hace la pregunta Antonio Rosselló. Dice: ¿es el dialecto catalán una mezcla de provenzal arcaico y lengua valenciana clásica? Si la respuesta es no, dice este oyente, por favor, respóndame a otra pregunta. ¿Es el valenciano un derivado del catalán o, por el contrario, es una lengua romance genuina con una influencia del catalán de no más de 100 o 200 años? Y para terminar, leo la de Robert Merchante, que es similar a la primera. Dice: porque se dice que el catalán es un dialecto del provenzal, mientras que el valenciano se considera una lengua totalmente independiente. Los oyentes preguntan mucho Bueno, por la lengua y por sus vamos allá. orígenes. Bueno, yo lamento si le voy a dar un disgusto a alguien, pero el catalán nunca ha sido la lengua propia de Cataluña. Es decir, esa idea de que en Cataluña solo se hablaba una lengua y es el catalán y luego llegó el español o castellano y lo fue empujando, etcétera, es falso. Es decir, en realidad lo que ahora conocemos como Cataluña siempre ha sido una tierra plurilingüe. Y de hecho, por ejemplo, entre el siglo VIII y el siglo XI, en el sur de Cataluña, lo que se conoce convencionalmente como la Cataluña Nova, lo que se hablaba era el mozárabe. Es decir, hay una parte norte que queda absorbida en buena medida por el Imperio Carolingio, la marca hispánica. En esa parte, por razones que a mí me parece que son muy fáciles de entender, acaba hablándose una lengua que es el catalán, que es un dialecto del provenzal, y tiene lógico, porque efectivamente en esa zona El lemosín, el como lemosín, claro, se en esa solía zona decir. del Imperio Carolingio, pues obviamente se hablaba ese provenzal y el catalán deriva dialectalmente de ese provenzal. Pero en la zona sur lo que se hablaba era el mozárabe. Durante el siglo XII, Cataluña, lo que ahora llamaríamos Cataluña, ya es muy plurilingüe. Por ejemplo, en las Cortes habitualmente la gente culta no quiere hablar catalán y habla occitano. Hasta tal punto que la poesía catalana de la época, los poetas que son catalanes prefieren escribir en occitano, porque les parece una lengua más culta, más hermosa que el catalán y no usan el Hay catalán. que decir que es la lengua DOC, Exactamente, la lengua doc. era efectivamente la lengua de prestigio, Sí, teniendo en cuenta en que esos entonces momentos. el 95% de la gente era absolutamente analfabeta, nacía, crecía y moría analfabeta. Es decir, que había un pequeño sector de la población, eso sí, muy cualificado. Y que hay algo que pasa con lo de la poesía, parecido al catalán, algo más tarde, es que es con Alfonso el Sabio, Con el gallego. que es el Sí. que crea, Alfonso X el Sabio es el que crea realmente el castellano moderno, con capacidad, digamos, universitaria, lectiva, es decir, un hijo del latín de verdad. Pero en la poesía usaba el gallego. Sí. ¿Por qué? Pues porque tenía más prestigio y hay que decir, y porque sonaba mejor. Luego el castellano ha mejorado, pero el gallego primitivo, que era una variante también del romance latino, como era el de Valencia, el de Aragón, el de Castilla es una cosa rara, porque el castellano nace como un esqueje raro del latín contra el vascuence, y nace ahí en ese límite. Pero la lengua fina, digamos, musical Sí. y de música, porque se cantaba la poesía, era el gallego. Sí, Y por supuesto, eso. Alfonso X el Sabio, y era rey de Castilla, por supuesto, en prosa, escribe en castellano, crea el castellano moderno, pero en verso lo hace en gallego. Lo escribe y compone, además. Y hay que decir además, y esto me parece muy interesante, que durante el siglo XII, que efectivamente en la parte norte de Cataluña se habla el catalán y convive con el occitano, además en Cataluña se hablan una serie de lenguas aparte, de manera natural. Se sigue hablando el mozárabe en el sur de Cataluña, se habla el italiano, se habla el hebreo en las comunidades judías y lo que empieza a utilizarse, y esto es bastante, yo creo que bastante revelador, como lengua franca para que se entiendan los distintos habitantes de Cataluña, es el castellano.
Es decir, el castellano no aparece impuesto por la dictadura del general Franco o por Felipe V. El castellano se abre paso incluso en la Cataluña del siglo XII porque era la lengua que podían utilizar todos para entenderse. Con Jaime I el Conquistador, el catalán cobra fuerza en la corte, es decir, de alguna forma acaba desplazando a ese occitano que tenía mucho peso en la poesía de la época, pero curiosamente en el archivo de la Corona de Aragón son muy pocos los documentos de la época en catalán. Hay documentos en latín, hay documentos en parla aragonesa, hay documentos en hebreo, hay algunos documentos en catalán y hay muchos más documentos en castellano. Es decir, cosa nada obligada en aquel momento porque hubiera una imposición castellana. Y curiosamente además, y esto es algo que ya se va a mantener, a partir del siglo XII, efectivamente, la lengua franca para que se entienda toda la gente en Cataluña es el castellano. Hay que decir que eso es otro de los argumentos inapelables de la Sí. profunda españolidad de Cataluña, que ahora la perderá o lo que sea, eso es igual, pero el pasado es el pasado. El castellano, y ahí está la historia de la lengua española de Rafael Sí. Lapesa, en Gredos, que es insuperable. El castellano prospera precisamente porque no era la lengua de nadie, prospera como lengua franca, como coiné, Sí. para que todos los que hablaban romances distintos, que habían evolucionado a su manera bajo los moros o con los cristianos, pero en términos de aislamiento, se entendieran. Y para entenderse, pues curiosamente triunfa la lengua que no se parece a las demás, que es la más rara, que es el castellano, que tiene las vocales del euskera, Sí. esas vocales pocas, muy grandes, etcétera, y unas consonantes rarísimas, que no son las consonantes suaves del romance evolucionado, sino esas R's, Z's, J's y tal, que son totalmente raras, pero al mismo tiempo es un idioma sencillo. Y como es sencillo, lo adoptan en todas Sí. partes. Sucede en Aragón, sucede en León, sucede en Galicia, sucede, por supuesto, en todas las zonas de Reconquista, sucede en Cataluña y sucede en Valencia. Es decir, ¿por qué el castellano prospera tan rápido? Porque no se parece a nadie, pero le sirve a todos. Hay un elemento además curioso de hasta qué punto Cataluña es plurilingüe, y es que Jaime II utiliza incluso varias lenguas para escribir a sus hijos. Por ejemplo, al hijo mayor, que era infante, le escribía en catalán, al infante Juan, que era arzobispo de Toledo, le escribía en latín, y a las hijas las escribía en castellano. Es decir, lo cual indica hasta qué punto eso de la lengua específica de Cataluña pues es un camelo. Y por cierto, si me permites, voy a acabar esta primera parte de la respuesta con una anécdota. Y es que en el año 1594 en Gerona se produjeron trastornos, en la calle se produjeron disturbios, porque los fieles querían escuchar la liturgia en castellano y no en catalán. Y efectivamente hubo que recurrir a la fuerza pública. ¿Esto cuándo? 1594. Fíjate Pero hay tú. bastantes casos, es decir, insistían. Parece 1959. Totalmente. Sí. Y es curioso que los fieles estaban muy hartos de los obispos en general, porque los obispos se empeñaban en la catalanización de la liturgia y, por el contrario, los fieles preferían escucharlo en español. Es una cosa verdaderamente muy curiosa. Hay muchos ejemplos. Hay algún obispo protestando y diciendo que por qué se empeñaban si no entendían el castellano. Bueno, pues no lo entenderían, pero querían escuchar la parte de la misa que no era en latín, que era, por ejemplo, la homilía, pues la querían escuchar en castellano. Había una pregunta sobre el valenciano. Vamos a ver, el valenciano no es un dialecto del catalán. El valenciano deriva de una lengua romance que se sigue hablando en la zona de Valencia durante el periodo de la Reconquista. Hay muchos testimonios, pero sobre todo hay muchos testimonios de los árabes. Por ejemplo, Ibú al-Batar, que es uno de los grandes gramáticos árabes, él habla de que los mozárabes hablaban una lengua romance que venía del latín y que la habían seguido hablando sin interrupción. Esto, por supuesto, mucho antes de la llegada de Jaime I. Y hay una serie de códices que van desde el siglo IX hasta el siglo XII, que son contratos entre los mozárabes que vivían en la zona de Valencia o a veces entre moros y cristianos, donde se sigue utilizando una lengua romance que deriva obviamente del latín y que además se suele llamar, los árabes la llaman al-rumía, es decir, la lengua romana, por decirlo de alguna manera, y ellos lo llamaban la lengua romana. Es decir, la idea es que era una lengua que derivaba del latín en ese sentido. Y es curioso que cuando Jaime llega a Valencia, el rey Jaime llega a Valencia, establece que precisamente los jueces deben conocer las causas en románs.
es decir, no en catalán ni mucho menos, sino en la lengua que utilizaba la gente de Valencia. Mencionaba antes Federico Ubieto, porque efectivamente Ubieto lleva a cabo un estudio, el Llibre del Repartiment, donde él señala cómo durante el siglo XII y XIII los soldados que vienen con Jaime no eran catalanes, es decir, en su mayoría procedían de Aragón, y además y de Navarra, los pocos también, que vinieron sí, de Cataluña se establecieron en zonas donde nunca sí. se ha hablado el valenciano, y cómo esa lengua pues era una lengua romance. Pero quisiera señalar que además esa lengua valenciana, que no es el catalán, se traducía al catalán ocasionalmente, es decir, los propios catalanes no lo consideraron una lengua que fuera el catalán, como tampoco lo consideraron del mallorquín. Y voy a mencionar un hecho que me parece muy interesante. Bien entrado el siglo XVI, es decir, que efectivamente no estamos hablando ya de un proceso de formación, sino de lenguas que están bastante establecidas, el canónigo de la Catedral de Mallorca, que era Gregorio Genovar, se quejaba de que la gran novela de Raimundo Lulio, Blanquerna, no se había traducido al valenciano, es decir, se había escrito en mallorquín y no se había traducido al valenciano. Lo cual quiere decir que el mallorquín y el valenciano se consideraban lenguas distintas y desde luego no se consideraban catalán. Y entonces le pide a un doctor en artes y en teología que se llamaba Juan Bombalich que traduzca del mallorquín al valenciano Blanquerna para que la conozcan los valencianos. Y le llama a él porque le dice, bueno, usted no es valenciano, es catalán de origen, pero usted es el que mejor conoce a Raimundo Lulio, y entonces va a traducir bien este libro. Y curiosamente, cuando este libro se publica finalmente en 1552, Bombalich dice el cual libro ahora se ha traducido y dado a la prensa en lengua valenciana, según que conociéndome apasionado de la ciencia luliana, me rogó tomara yo de esto el encargo, aunque no sea docto ni muy limado en dicho idioma, por serme peregrino y extranjero. Es decir, el catalán traduce al valenciano, pero reconoce que el valenciano no es su lengua y que él lo ha traducido fundamentalmente porque él conoce bien a Raimundo Lulio y lo puede hacer. Es decir, por lo menos en el siglo XVI y desde luego antes, porque hubo todo un renacimiento de la lengua valenciana que es anterior al renacimiento del castellano y que es paralelo al renacimiento italiano, pues el valenciano, el mallorquín y el catalán son contemplados como lenguas distintas e incluso se traducen obras de una lengua a otra. Y quisiera decir que en ese sentido los grandes autores del renacimiento catalán, que son Antonio Canals o Jaume Roig o Usías March o San Vicente Ferrer o Sor Isabel de Villena, etcétera, siempre establecieron que ellos lo que hacían era seguir la vulgar valenciana lingua, que era como ellos la denominaban, ¿no? Y en este sentido, evidentemente no, el valenciano no es ni mucho menos un dialecto del catalán, es una lengua distinta, aunque existen relaciones muy fuertes entre las distintas lenguas, porque a fin de cuentas vienen del latín. Hay una cosa importante que conviene recordar. En estos momentos se está utilizando una compilación, digamos, una unificación que estableció Pompeu Fabra a principios del siglo XX, de un catalán de Barcelona, Del barceloní. que es exactamente, era el dialecto barcelonés del catalán, barceloní, que es lo que luego se ha extendido a través de la educación pública en Cataluña y que actualmente se impone en Baleares, en Valencia, en Aragón, donde se dejan los Marcelí Iglesias de turno, etcétera. Eso no es ni siquiera el catalán, eso es una unificación que hace Pompeu Fabra, que se carga buena parte del catalán genuino, sí. plural, disperso. Bien, probablemente en todas las lenguas tiene que haber algo así. Hombre, en español tuvimos la suerte de tener a Nebrija muy pronto, con los Reyes Católicos. Pero el problema es el mismo. Si se ha de cargarse, si los políticos quieren cargarse el idioma original, no español, que puede ser el mallorquín o el valenciano, ¿por qué importar el de Barcelona de Pompeu Fabra? Si no es ese. Lo que se está haciendo en Aragón, que eso sí que no es un crimen. Es un crimen, un delito y además una estupidez. Y además no exenta de latrocinios. Si el que quiera estudiar catalán, que estudie catalán, que sea el de Pompeu Fabra, pero no impongas como una lengua de ese territorio lo que nunca se ha hablado en ese territorio.
pero no se ha hablado nunca, pero de la misma manera que nadie en Mallorca ha hablado nunca con un señor de Barcelona. Ahora a la fuerza, tal vez. Esto ha sido una cosa de los últimos 30, 40 años y desde luego la manipulación histórica que se ha hecho es espectacular. Por poner un paralelismo siempre es el de Valencia y Cataluña, el del valenciano y el catalán. ¿Son iguales el gallego y el portugués? No. Bueno, pues se parecen mucho más que el valenciano y el catalán. No digamos ya